En un discurso pronunciado en el año de DC, Abraham Lincoln dijo lo siguiente: hemos sido los destinatarios de las más selectas bendiciones del cielo. Hemos sido preservados durante muchos años en paz y prosperidad. Hemos crecido en número, riqueza y poder como ninguna otra nación ha crecido jamás. Pero hemos olvidado a Dios. Hemos olvidado la mano bondadosa que nos preservó en paz y nos multiplicó, enriqueció y fortaleció. Y hemos imaginado vanamente en el engaño de nuestros corazones que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría y virtud superior nuestra. Intoxicados con un éxito ininterrumpido, nos hemos vuelto demasiado autosuficientes para sentir la necesidad de la gracia redentora y preservadora, demasiado orgullosos para rezar al Dios que nos creó. Personalmente, creo que sería prudente de nuestra parte atender las mismas advertencias. No pensar que de alguna manera somos inmunes del mismo tipo de olvido que en realidad conduce a la impiedad. Porque hablando de la humanidad en su conjunto, nuestros corazones son tan engañosos hoy como lo eran hace más de 160 años. Entonces, ¿qué se necesita? Concluimos la semana pasada con esto. Es hora de que nos levantemos. Es hora de levantarnos y ser todo lo que Dios nos ha llamado, equipado, ungido y designado colectivamente y a ti individualmente para ser. En otras palabras, necesitamos ir más alto. Mientras todos los demás parecen ir más bajo, explorando las profundidades de la división, la depravación y la ambición egoísta, nosotros, como seguidores de Jesucristo, necesitamos ir más alto. Más alto que las preocupaciones y búsquedas triviales. Más alto que dedicar una cantidad desproporcionada de tiempo, energía, esfuerzo y drama a las cosas que no importan ni importarán en última instancia. Me gusta cómo se dice en la Biblia amplificada. En Colosenses 3, versículos 1 y 2 dice: si entonces has resucitado con Cristo a una nueva vida, compartiendo así su resurrección de entre los muertos, apunta y busca los ricos tesoros eternos que están arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Y fija tu mente y manténla fija en lo que está arriba, en las cosas superiores, no en las cosas que están en la tierra. Mi familia, necesitamos apuntar y buscar y fijar nuestras mentes, no en las cosas de abajo, no en las cosas que son temporales y terrenales, no en cosas triviales, no en tonterías superficiales, no en esfuerzos inútiles e improductivos, no en las cosas que nos distraen y diluyen y nos mantienen irremediablemente atados a la tierra. Necesitamos fijar nuestros ojos y nuestras mentes y nuestros corazones en las cosas que nos elevan, los principios y las prácticas que nos levantan para que podamos levantar a otros. Abre tu Biblia hoy en Hebreos capítulo 1. Como mencionamos la semana pasada cuando estábamos en el capítulo 10 del mismo libro de la Biblia, la autoría de Hebreos es desconocida. Es un enigma envuelto en un misterio dentro de un acertijo. Algunos dicen que es una carta de Pablo. Hoy veremos una frase en el capítulo 1 que hace que eso sea poco probable. Algunos creen que fue escrita por Lucas, u otros dicen que fue escrita por Apolos. No sabemos con certeza quién la escribió. Ahora sabemos que está escrita en un griego magistralmente elegante. Más que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento, es el griego más refinado en vocabulario, retórica y estilo. Y realmente, en un sentido, no importa quién fue el autor terrenal, porque toda la escritura es dada por inspiración de Dios. Toda ella es inspirada. Esa palabra es theopneustos, soplada por Dios. Así que la autoría de toda la Biblia en sus manuscritos originales, todos los 66 libros, todos los 1189 capítulos de la Biblia, el autor no sería otro que el aliento de Dios. Dios, el Espíritu Santo. Hebreos está escrito para creyentes en Jesús que viven en un mundo con muchos sistemas de creencias diferentes. Así que cuando estos cristianos mesiánicos decían que Yeshua, que Jesús es el camino hacia Dios en lugar de uno de muchos caminos hacia Dios, esto los llevaría a ser marginados, menospreciados y perseguidos. Suena no muy diferente del mundo en el que vivimos hoy.
Por ejemplo, puedes comprar un Jesús cabezón de plástico de 4 pulgadas en Amazon que se adhiere al tablero de tu coche. Ahora, yo no hice publicidad para esto. Este producto dice que puedes colocarlo donde necesites perdón y Él te guiará a través del valle del tráfico. El Jesús del salpicadero se ha convertido en un fenómeno cultural. Paul Newman cantó sobre ello en La leyenda del indomable. Billy Idol cantó la canción Plastic Jesus. Verás, para el mundo, Jesús, la iglesia y el cristianismo son adornos culturales, pero no realidades que cambian la vida. Pero esa visión supersticiosa o sentimental de Jesús es un mito. Jesús de Nazaret no fue ni es un ícono religioso de plástico, es un salvador real del mundo. Y no es remotamente importante si tienes a Jesús en el salpicadero de tu coche, en la pantalla de bloqueo de tu teléfono o en tu perfil de redes sociales, pero es vital saber que está vivo en ti. Porque no es de plástico, es poderoso. No es pequeño, es infinito. No es un amuleto de buena suerte, es el Señor resucitado del tiempo y la eternidad. Jesús es a menudo retratado erróneamente y a veces de manera blasfema en el mundo. ¿Cuántos de ustedes saben que su vida está más documentada históricamente que casi cualquier otra figura de la antigüedad? Su resurrección de entre los muertos está más documentada históricamente que el asesinato de Julio César. Y hay demasiadas pruebas infalibles de que Él era exactamente quien decía ser y que no era otro que Emmanuel, Dios con nosotros. Ese sería el Emmanuel omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él es eterno, es inmortal, es Rey de reyes y Señor de señores. Así que vamos a detenernos aquí por un momento. Mientras señalamos con el dedo al mundo, ¿cuántos de ustedes saben que más vale que nos señalemos a nosotros mismos con el pulgar? Sí, a la iglesia cristiana en su conjunto, en su estado actual. A principios de esta semana leí una inquietante encuesta realizada hace menos de 3 años por algunos encuestadores muy confiables y encontraron que el 56% de los cristianos evangélicos, es decir, personas que probablemente están en la iglesia ahora mismo, más de la mitad cree que Jesús no es el único camino hacia Dios, a pesar de que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el 73% de los evangélicos, es decir, casi 3 de cada 4, creen que Jesús fue un ser creado, la primera creación de Dios, mi familia. Si Jesús no es Dios mismo, si Él, el principio sin principio, la causa sin causa de todas las cosas, si la afirmación en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, si esa afirmación no es precisa, si cuando Tomás vio al Cristo resucitado con agujeros frescos, agujeros de clavos en sus manos y exclamó: mi Señor y mi Dios, como si Tomás se hubiera equivocado, si Jesús se equivocó cuando dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, si Jesús se equivocó cuando dijo: antes de que Abraham fuera, estoy. Si Jesús fue increíble cuando dijo: vi a Satanás caer como un rayo del cielo. En otras palabras, si Él no fue y no es eternamente coexistente con el Padre y el Espíritu, si fue creado por Dios, hecho por Dios en lugar de engendrado, escucha, y por lo tanto eso lo haría no ser Dios mismo. Escucha, si Jesús no es Dios, eso no es cristianismo. Y si dices que crees en un Jesús que no es Dios, crees en un Jesús de tu propia creación. Has inventado y fabricado tu propio Jesús ficticio, ya sabes, como uno de esos cabezones de plástico en tu tablero. Pero Él no es el Cristo de las Escrituras. Él no es el verdadero Jesús, y eso tiene implicaciones reales para tu vida. Dios mismo dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento.
Y es por eso que aquí en Epic Escucha, cada domingo y en la escuela bíblica de Hechos, en la clase magistral de ministerio, hacemos todo lo posible para alimentarte con la palabra del Dios viviente, sin compromisos, sin adulteraciones, sin diluir, y lo hacemos sin disculpas. Porque debes saber en qué crees, debes saber en quién crees y debes saber por qué lo crees. Porque el enemigo viene por tu fe. Necesitas escucharme esta mañana. Necesitas escuchar a tu pastor esta mañana. El enemigo viene por tu fe y viene con fuerza en esta hora. Es un animal acorralado y rabioso que sabe que su tiempo está llegando a su fin. Así que viene a través de tus cuentas de redes sociales. Viene a través de películas anticristo y de manera sutil y a veces no tan sutil a través de ciertos programas en tus plataformas de streaming. La Biblia lo llama el príncipe del poder del aire. Así que viene a sembrar dudas, viene a engañarte. El padre de las mentiras viene a robar tu paz y tu alegría. Él viene a robar, matar y destruir. Así que tienes que estar sobrio y vigilante. Tienes que ser capaz de resistir al diablo por tu cuenta. Tienes que ser capaz de resistirlo firmemente en la fe. Y no puedes hacer eso si no sabes en qué crees o por qué lo crees. Esto es algo sobre lo que no quieres ser indeciso, no quieres ser de doble ánimo, no quieres dejarte llevar por cada moda cuasi espiritual y cada enseñanza de moda de algún autoproclamado sin experiencia, sin educación, sin predicador fructífero, maestro, apóstol autoproclamado, lo que sea. E incluso personas bien intencionadas. No quieres apostar tu vida eterna o tu vida abundante en la experiencia de otra persona o en la opinión de alguien más, porque el conocimiento de segunda mano no será suficiente. ¿Sabes lo que dijo Pablo el apóstol? Dijo, sé en quién he creído. Sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta aquel día. Tu fe debe ser propia. Todos necesitan su propio escudo. Debes estar espiritualmente equipado con toda la armadura de Dios. Debes estar equipado con gracia y con verdad ahora más que nunca. Así que volvamos a Hebreos. La gran pregunta que presenta todo el libro de Hebreos es esta. Si Dios nos ama y está comprometido con nosotros, ¿por qué la vida es tan difícil? Y puedes decir amén o simplemente dejar escapar un buen gemido. Ahora bien, podría ser una pregunta que en algún momento hayas hecho consciente o inconscientemente. ¿Por qué el cristianismo no es simplemente flotar en lechos de flores? ¿Por qué hay pruebas, problemas y traumas a veces en oleadas? El libro de Hebreos responde a eso. Y la respuesta es, la vida es un viaje. De la fatiga al descanso, del miedo a la fe, de la alienación a la ciudad de Dios, de la soledad a la presencia de Dios, de la ruptura a la sanación y la plenitud. Y la única manera de llegar allí, la única forma de superar todo lo que tienes que superar, la única manera, dice Hebreos, de llegar a casa es fijando tus ojos en Jesús. Entonces, ¿por qué eso ayuda? ¿Por qué eso nos ayuda a superar todo lo que tenemos que superar? Hebreos comienza a responder esa pregunta de una manera poderosa desde el principio. Así que vamos a leer una buena sección hoy. 17 versículos a través de la separación del capítulo. Haré algunos comentarios en el camino y luego volveremos y nos centraremos en 3 conclusiones. Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Todo el libro comienza con Dios. Me gusta cuando un libro de la Biblia comienza con Dios. La primera palabra, Theos, Dios.
quien en varios momentos y de diversas maneras habló en tiempos pasados a los padres por medio de los profetas. Así que eso es el Antiguo Testamento, eso está bajo el Antiguo Pacto. Nos ha hablado en estos últimos días por medio de su Hijo, nuevo pacto, a quien ha designado heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo los mundos. Él hizo los mundos a través del Hijo. En el capítulo 1 de Juan, la Biblia nos dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa, la representación exacta en todos los aspectos, la imagen expresa de su persona y sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder, cuando Él mismo purgó nuestros pecados. ¿Cuántos de ustedes están contentos de que nuestros pecados han sido purgados? Eso significa que ha sido limpiado, eso significa que ha sido purificado. Cuando Él mismo purgó nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, en el lugar de autoridad y favor, ¿verdad? Habiendo llegado a ser mucho mejor que los ángeles, como Él ha obtenido por herencia un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Él jamás: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado? Y de nuevo, yo seré para Él un padre y Él será para mí un hijo. Pero cuando Él nuevamente introduce al primogénito en el mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. ¿Cuántos de ustedes saben que la única persona a la que la Biblia llama a adorar es a Dios mismo? Y cuando Él vino al mundo, los pastores estaban cuidando su rebaño por la noche y de repente los cielos se abren y allí están todos los ángeles de Dios adorándolo, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y de los ángeles dice: quien hace de sus ángeles espíritus y de sus ministros una llama de fuego. Pero al Hijo dice: tu trono, oh Dios, es para siempre jamás. Un cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con el óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Envejecerán como una vestidura, como un manto los doblarás. Serán cambiados. ¿Cuántos de ustedes saben que llegará un día en que podremos dejar este planeta manchado por el pecado y tendremos nuevos cielos y una nueva tierra, verdad? Y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no fallarán. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho alguna vez: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que heredarán la salvación? Por lo tanto, debemos prestar más atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos. Tal vez conoces a alguien que comenzó a ir a la iglesia y se entusiasmó con Jesús por, 5 minutos, ¿verdad? Jesús habló sobre personas que reciben la palabra con alegría, pero luego, cuando llegan tiempos difíciles, se desvían. Tal vez lo has experimentado en tu vida, donde en cierto momento, tal vez incluso ahora mismo estás aquí hoy, pero en tu corazón te has desviado. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles se mantuvo firme y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que al principio comenzó a ser hablada por el Señor y nos fue confirmada por aquellos que lo oyeron? Nuestra primera conclusión esta mañana es esta: nuestro Dios es un Dios que habla. Quiero decir, gracias a Dios que Él escucha. Él es el mejor oyente. Su oído está abierto a cada uno de tus clamores. Puedes derramar tu corazón a Dios en oración y alejarte con tus cargas aliviadas. Pero Él no es solo un receptor de quejas, no es solo un hombro para llorar, no es simplemente un oyente silencioso. De principio a fin, nuestro Dios habla. Porque Él no es una deidad distante, no es solo un poder supremo, un poder superior. Ciertamente no está limitado a ser una especie de legislador cósmico, no es un campo de fuerza, no es una idea divina. Él habla, Él es una persona, Dios en 3 personas, así que te habla personalmente.
Ahora principalmente el Señor nos habla a través de su palabra. Cada vez que abres tu Biblia, Dios te está hablando. Y cuando algo salta de la página y buscas tu resaltador, adivina qué. Eso se llama conocimiento revelado. Él te está revelando algo. Él te está hablando personalmente desde las páginas de las Escrituras. Las otras maneras en que el Señor te habla, bueno, Él hablará por su espíritu a tu espíritu. Él hablará a tus pensamientos, haciendo que tus pensamientos sean conformes a su voluntad. Él te hablará a través de otras personas, a través de amigos, de miembros de la familia, o a veces a través de completos desconocidos. Él te hablará en la iglesia, te hablará a través de la palabra que se predica, te hablará a través de la adoración, te hablará a través de las circunstancias, te hablará a través de la naturaleza. Pero ten en cuenta esto: en toda su comunicación, el Señor nunca te dirá algo que contradiga su palabra escrita. Nunca. Dios no es un hombre para que mienta. Así que lo que creas que Dios te está diciendo tiene que ser consistente con lo que está escrito. Tiene que poder, como mínimo, ser confirmado y verificado en 2 o 3 otros lugares de la Biblia, y debe ser consistente con el nuevo pacto. Debe reconciliarse con lo que está escrito. Mira, eso te protegerá de personas que no tienen respeto por la verdad y quieren mentirte para poder manipularte. Eso te evitará creer en mentirosos y doctrinas de demonios. Eso te protegerá de cristianos tipo barra de granola, frutales, inestables y chiflados. Pero no te equivoques, nuestro Dios habla. Dije que nuestro Dios habla. Él nos habla. Habla a través de nosotros. Habla sobre nosotros. Los salmos en realidad dicen que Dios canta sobre nosotros. Nos rodea con cánticos de liberación. Y me encanta el hecho de que si lo sigues a través de toda la Biblia, Dios a menudo nos habla usando pronombres personales, el lenguaje de la intimidad. Me gusta ilustrarlo de esta manera. Cuando hablo de mi familia, uso pronombres personales, como esa es mi esposa. Dije que esa es mi esposa. Ella es mía. Esos son mis hijos. Esos son mis hijos. Son míos. Son míos. En un nivel mucho más bajo, para bien o para mal, son mis New York Mets. Para mal solamente y nunca para bien, son mis New York Jets. Como por qué tengo amor incondicional por los New York Jets es un misterio. Ni siquiera sé por qué. Pero son míos. Bromas aparte. Dios te dice: no temas, porque te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Oye, alguien necesita escuchar eso hoy. Alguien necesita escuchar a Dios diciéndote específicamente: eres mío. Es lo primero que escuché decir a Dios. Antes de ser cristiano fue lo primero que escuché que Dios decía sobre mí. Y no contaré la historia, ya la he contado antes, seré muy breve. Pero tenía 18 años, estaba experimentando con todo tipo de drogas y había tomado con un grupo de amigos una droga severamente alucinógena y estaba en un mal viaje, como un mal viaje. Y tenía que salir de allí y no sabía qué hacer. Así que recé esta oración específica: Dios, si me sacas de esto, nunca volveré a consumir este tipo de droga. Al menos fui honesto con Dios. Pero en ese momento vi una visión. Y algunos de ustedes están pensando: sí, estabas en Mezcalina, amigo. Sí, viste una visión. No, pero vi una visión que me acompaña hasta el día de hoy. Puedo verla ahora mismo. Y era un túnel, una sección transversal de un túnel. Así que estoy viendo el túnel así y estoy justo en el medio del túnel. Y a un lado hay un ser monstruoso. Y sabía muy bien que era el mismo diablo. Y al otro lado del túnel había luz. No podía ver quién estaba allí, pero sabía que era Dios. Y en esta visión solo una persona habló. Era como si Dios mirara directamente a través de mí y directamente al diablo y dijo: Él es mío. Y nunca lo olvidaré. Él es mío.
mis ovejas. Jesús dijo esto, dijo, mis ovejas, mis ovejas, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. La palabra conocer es genosco, es conocer íntimamente, es conocer personalmente, es conocer profundamente, y me siguen. Y les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor escucha, el Señor habla y puede hablarte personalmente y puedes escucharlo como si Adán y Eva pudieran escucharlo después de la caída. Si Noé pudo escuchar a Dios, darle los detalles intrincados para construir el arca de esa manera. Si Abraham, Isaac, Jacob, Elías, Eliseo, David, Salomón y todos los profetas, sacerdotes y reyes del Antiguo Testamento, si ellos pudieron escuchar a Dios claramente, entonces tú también puedes, y aún más. ¿Por qué? Porque como creyente en Jesús tienes una ventaja distintiva sobre cada uno de los santos del Antiguo Testamento. Ellos no tenían a Dios, el Espíritu Santo, viviendo dentro de ellos. No tenían a Cristo en ellos, la esperanza de gloria. Pero tú sí, así que puedes escuchar a Dios. Puede que necesites establecer un horario, un lugar, un espacio donde apagues todo y elimines todas las distracciones, y prepárate para escuchar a Dios como lo hizo Habacuc, pero valdrá la pena. Puede que necesites entrar en tu cuarto de oración, un lugar secreto, un lugar privado con Dios, como Jesús dijo que hicieras, y valdrá la pena. Porque cuando escuchas la voz de Dios en tu espíritu, es un momento decisivo. Aporta claridad a tu caos y tu confusión, alimentará tu fe y hará desaparecer tus dudas. Cuando Dios te habla, todo cambia. Él te infunde fortaleza cuando te sientes débil. Él te infunde esperanza y vida en tu alma apática. Él infunde un gozo indescriptible en tu espíritu. Jesús, tu buen pastor, habla palabras de sabiduría a tu mente. Él infunde pensamientos creativos en tu alma. Y nuevamente, Él no solo te habla a ti, sino que habla a través de ti, a tus hijos, a los miembros de tu familia, a tus amigos, a las personas con las que trabajas. Mi familia, permítanme animarlos hoy con nuestra segunda aplicación. ¿Listos? Esperen que Dios les hable. Espérenlo. Cada vez que leas tu Biblia, cada vez que vengas a la iglesia, espera que Dios te hable. Porque si no estás esperando, puede que no experimentes. Si no estás esperando, puede que no encuentres. Si no esperas escuchar a Dios, podrías perderte de Él. Podrías confundir la voz de Dios con algo o alguien más. Ora, ora, ora. Dios, dame oídos para escucharte. Dame oídos para escuchar lo que dice tu espíritu. Dame oídos espirituales para discernir que eres tú, para escucharte en medio de todas las otras voces, todo el ruido de esta vida. Cuando se trata de escuchar la voz de Dios, esto es lo que trato de aplicar. Está esa historia en 1 Samuel capítulo 3 donde Ana y Elcaná no habían tenido un hijo, y entonces Ana clamaba al Señor. Y el Señor concedió su petición y le dio un bebé. Y cuando el niño nació, lo llamaron Samuel, Shemuel, Shemuel. Y ella dijo: sabes, Dios me ha dado este hijo, así que se lo prestaré al Señor. Desde el momento en que fue destetado siendo un niño pequeño, ella lo llevó al profeta Elí, para que Elí lo criara y lo guiara. Y así una noche el pequeño Samuel está dormido y escucha a alguien llamar su nombre, Shemuel. Y se levanta y va donde está Elí y le dice: ¿me llamaste? Elí dijo: no te llamé, vuelve a la cama. Entonces el niño vuelve a la cama y escucha, Shemuel. Se levanta, dice: ¿me llamaste? Elí dijo: no te llamé, vuelve a la cama. Y sucede por tercera vez. Y en la tercera vez esto es lo que pasa. Dice en Samuel 3: por lo tanto Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y será que si te llama debes decir: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Esto es una de esas cosas que me gusta decir al estilo del rey Jacobo. Literalmente digo: habla, Señor, porque tu siervo escucha.
Mira, cuando abres tu Biblia, activa tu expectativa y di, habla Señor porque tu siervo escucha. Cuando ores, detente, permanece quieto y en silencio y di, habla Señor porque tu siervo escucha. Cuando tomes la mano de tu cónyuge y reces por una gran decisión familiar, di, habla Señor porque tu siervo escucha. Y cuando estés en problemas y no sepas qué hacer, a dónde ir o en quién confiar, es entonces cuando oras, habla Señor porque tu siervo escucha. Oh, inténtalo conmigo hoy, listos todos, habla Señor porque tu siervo escucha. Volvamos a Hebreos, observa nuevamente en los versículos 1 y 2, Dios que en diversos tiempos y de diversas maneras habló en el pasado a los padres por los profetas, ha en estos últimos días hablado a nosotros por su Hijo. Así que hemos establecido que Dios es un Dios que habla, pero aquí Hebreos dice que lo ha hecho en tiempos pasados de diversas maneras, a través de varias personas, profetas para ser exactos. La palabra varios ahí es la palabra palitropos y significa fragmentado. Él habló algo aquí y habló algo allá, aquí un poco, allá un poco. Este profeta te dio esta pieza del rompecabezas, aquel te dio otra. Pero eso fue en tiempos pasados, eso fue literalmente hace, porque ahora Dios ha hablado con total finalidad. Todas las piezas se unen en Cristo, todas las sombras se desvanecen y la sustancia surge. El cumplimiento de todas las palabras proféticas, el verdadero y el más grande, ha llegado ahora. Verás, en todo lo que Dios ha hablado, Jesús es su palabra final. Lo que se está diciendo es que en tiempos pasados Dios habló fragmentadamente a través de los profetas, a través de profetas imperfectos. Pero en estos últimos días no hay una expresión más completa o final de quién es Dios que Jesús. Punto. Sin peros ni condiciones, sin apéndices, sin letra pequeña, nada más. ¿Y por qué es eso? Porque Dios está hablando a través de Jesús para hacernos saber quién es. Dios habla a través de Jesús. Dios habla en Jesús. Cada vez que vemos a Jesús, cuando comprendemos quién es esencialmente y lo que hace esencialmente, cuando contemplamos su gloria, vemos en Jesús quién es Dios. ¿Quieres saber cómo suena Dios? Escucha a Jesús. ¿Quieres saber cómo es Dios? Aprende de Jesús. Jesús nos muestra que Dios no es un Dios unidimensional, no es un Dios de cartón, no es todo ley sin amor y no es todo amor sin ley. Cuando miras a Cristo en la cruz, ves en Él la ley cumplida y el amor en acción al máximo. Verás, Dios está hablando en y a través de Jesús para hacernos saber quién es, que es un Dios que nos hace responsables, es un Dios que nos corrige y nos desafía y nos disciplina porque nos ama. Como si no le importara, no confrontaría. Si no le importara, no corregiría. Pero escucha, si no nos amara, no nos disciplinaría. Ni siquiera se molestaría. Nos dejaría solos a nuestros propios caminos destructivos. Sin embargo, Dios está hablando con firmeza a través de Jesús para hacernos saber que Él es un Dios, que es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios misericordioso, que es un Dios compasivo, que es un Dios fiel. Vemos en Jesús que Dios es un Dios de perdón, es un Dios de consuelo, es un Dios de alegría y risa, es un Dios de poder y fuerza, es un Dios de milagros, señales y maravillas. Es un Dios que hace posible lo imposible. Y en estos días, ahora mismo, Dios está hablando a través de su Hijo para mostrarnos que Él es un Dios de paz, un Dios de abundancia, un Dios de más que suficiente. Es un Dios que provee y multiplica. Es un Dios que calma todas nuestras tormentas. Jesús nos muestra que Dios es un Dios que es una ayuda muy presente en tiempos de problemas. Que Él es un Dios al que se debe agradecer, alabar, adorar y venerar. Que nuestro Dios es un Dios que nunca comprenderemos completamente, pero bajo el cual podemos estar plenamente. Es un Dios que se sacrifica para servir y dar.
Es un Dios que nos ama con un amor inseparable, inmutable, eterno, que nunca falla. Al cerrar, quiero que volvamos a mirar el capítulo 2, versículos del 1 al 3, donde dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Así que permítanme señalar dos palabras importantes y luego lo uniremos todo. En primer lugar, la palabra descuidar es la palabra amaleo en griego y significa ser descuidado, tomarse a la ligera, no prestar atención. Y luego la palabra dejarse llevar es una sola palabra en griego y es parareo. Y significa dejar pasar, dejar escapar. Cuando algo se escapa de uno, perderse. Déjame explicártelo de esta manera. Si amaleo, parareo, a lo que podrías decir, eso es griego para mí. Permíteme ilustrarlo. Pedro se lo tomó a la ligera. No prestó atención a la clara advertencia de Jesús de que iba a Jerusalén, iba a ser traicionado, iba a ser entregado en manos de hombres malvados y iba a ser crucificado. Cuando Jesús dijo eso, Pedro respondió con el equivalente de Dios no lo quiera. Literalmente lo que Pedro dijo es: tú no. En los términos más enérgicos posibles, Pedro está diciendo: Jesús, no deberías hablar así. No hay absolutamente ninguna manera de que eso te suceda. A lo que Jesús mira a Pedro a los ojos y responde: apártate de mí, Satanás. Aquí está el punto. Pedro descuidó. Fue descuidado con lo que Jesús estaba a punto de hacer para asegurar la salvación. Descuidó las palabras de Jesús sobre una salvación tan grande y costosa. Pedro lo tomó a la ligera. Él estimó y actuó según su propia opinión, más que en lo que dijo Jesús. Y se lo perdió. Negó al Señor, lloró amargamente, dejó que lo que tenía se le escapara. El momento más importante en la historia humana estaba en sus manos, pero se le escapó. Y cuando Jesús fue a la cruz, Pedro se lo perdió, no se presentó. Cuando tuvo la oportunidad de defender y ser fiel a aquel que lo sacó de la oscuridad y cambió su vida, Pedro negó incluso conocerlo. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, el sepulcro vacío, él se lo perdió. No estuvo entre las primeras personas en el sepulcro, aunque debería haber estado, ¿verdad? El ángel tuvo que decirles a las mujeres allí: pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro, porque nadie pensaba que Pedro era un discípulo ya, especialmente el mismo Pedro. Vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que él, Jesús, va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán como les dijo. Pedro fue descuidado, restó importancia a lo que Jesús dijo sobre tan gran salvación. Y el momento de los momentos se le escapó, se lo perdió. Estaba a su alcance, pero lo dejó escapar. Mi familia, no dejen que las oportunidades de Dios, no dejen que las bendiciones, no dejen que las ocasiones de gran alegría se les escapen. Están a su alcance. No seas sabio en tu propia opinión. No sobreestimes tu propia opinión por encima de lo que Dios dice en su palabra. Mira, porque Jesús es la palabra final. Él tiene la última palabra. Así que deja que Jesús tenga la última palabra en ti.
en guiarte, enseñarte y corregirte, en declarar y afirmar tu identidad, en definir quién eres realmente y en declarar sus promesas inquebrantables sobre ti, porque se te ha dado gratuitamente una gran salvación. Y cuando decimos salvación, escucha, la Biblia no lo define simplemente como el cielo. No es solo el cielo. La salvación no es solo, ya sabes, una vía de escape del infierno. No es un seguro contra el fuego eterno. La salvación es soteria en griego. Incluye todas las bendiciones de Dios otorgadas a la humanidad en Cristo. Así que eso significa que todas las promesas de Dios se convierten en tuyas desde el momento en que recibes a Jesús. Todas ellas. Todas ellas. Escucha, si tienes un problema, Dios tiene una promesa. Dije, si tienes un problema, Dios tiene una promesa. Así que deja que Él tenga la última palabra. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra de ninguna manera pasará. El salmista dijo, tu palabra está para siempre establecida en el cielo. Ninguna palabra de Dios carecerá del poder para cumplirse. Dios dijo, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá lo que la envío a hacer. Deja que Jesús tenga la última palabra. Permíteme decirlo de nuevo. Deja que Jesús tenga la última palabra. Si estás enfermo, deja que Jesús tenga la última palabra, porque por sus heridas fuiste sanado. Cuando te sientes culpable y condenado, deja que Dios tenga la última palabra, porque ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si estás experimentando escasez, cuando tienes más mes al final de tu dinero, deja que Dios tenga la última palabra. El Señor es mi pastor, nada me faltará, y mi Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Escucha, cuando te sientas aislado y solo, deja que Jesús tenga la última palabra, porque Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé, ni siquiera hasta el fin del mundo. Estaré contigo siempre. Y cuando estés ansioso y tengas miedo, deja que Dios tenga la última palabra, porque Él dice, no temas, porque yo estoy contigo, soy tu refugio, soy tu fortaleza. 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu diestra, pero a ti no te alcanzará. Pisarás serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada te dañará de ninguna manera. Escucha, cuando estés cansado y agotado y sin esperanza y listo para rendirte, deja que la palabra de Dios sea la última palabra en tu vida. Y la palabra dice, puedes hacer todas las cosas a través de Cristo que te fortalece. Amén.